Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa que se dedica a nivel mundial a entrenar abogados en el uso diligente del Legal Tech. Y hoy explicaré precisamente si se trata de privatizar la justicia con Legal Tech o qué es lo válido jurídicamente cuando se manejan asuntos jurídicos preventivos y correctivos por parte de abogados usando Legal Tech. Y para iniciar hay que aclarar que lo preventivo significa el cumplimiento por ende oportuno y por ende integral del derecho, es decir, el hecho de lograr que la relación jurídica, que el caso, que el vínculo jurídico exista con validez jurídica, es decir, coincidiendo con el deber ser jurídico, es decir, con armonía jurídica, por ende, totalmente, es decir, en todo momento, es decir, en su inicio, desarrollo y fin. Y lo correctivo, el caso correctivo significa el caso de solución de un conflicto. Entonces, Legal Tech, la tecnología jurídica, la tecnología legal, en la actualidad es con inteligencia artificial. Y esto empodera, potencia, aumenta el rendimiento, la agilidad, optimiza al abogado cuando es un producto creado con armonía jurídica, es decir, conforme con lo jurídico, con lo procedente jurídicamente, y a la vez cuando se usa por parte del abogado o equipo de abogados, según el caso, por parte de cada quien que sea miembro del equipo de abogados, cuando es un equipo de abogados o por parte del abogado único, cuando se emplea ello con diligencia, diligentemente, con armonía jurídica según el deber ser de los abogados o del abogado único en el caso, es decir, según cómo debe jurídicamente usar el producto de LegalTech el respectivo abogado que lo use, teniendo claro que los abogados son un profesional del derecho, profesionales del derecho. Entonces, es con base en ese deber ser jurídico, con base en ese perfil jurídico profesional que deben usar diligentemente lo LegalTech. Ahora, existe un trasfondo jurídico, o sea, todo un universo de variables jurídicas. Para que un producto de Legal Tech sea válido, como indicaba, debe ser creado válidamente y debe ser usado válidamente. La creación válida se da cuando precisamente las tecnologías de la información y la comunicación existentes alrededor de ello o en relación con ello existen con armonía jurídica. Entonces, las telecomunicaciones vinculadas con la forma en la cual existe el producto deben ser válidas, tanto en cuanto, por ende, las redes alámbricas basadas en cable como inalámbricas, tanto las provistas, o sea, los servicios de telecomunicaciones provistos por el sector público, es decir, cuando se trata de servicios públicos de telecomunicaciones, como cuando son actos jurídicos de empresas mercantiles, actos jurídicos mercantiles de prestación de un servicio de servicios de telecomunicaciones, o sea, cuando se trata de servicios de naturaleza jurídica mercantil provistos por el sector privado directamente por parte de empresas mercantiles comerciales. A la vez, en cuanto a los hardware, es decir, los elementos físicos de la computación electrónica que permiten con la inteligencia artificial procesar con alta agilidad elementos y lograr óptimamente resultados, soluciones. Y esa lógica de la computación electrónica en la actualidad es principalmente digitales, la forma más avanzada de lo electrónico. Entonces los hardware, los elementos físicos en átomos analógicos de la computación electrónica, que es una computación en la actualidad principalmente digital, deben existir con armonía jurídica y a la vez los software, es decir, los programas de ordenador, los programas de computador, precisamente que tienen funciones a través de las cuales los seres humanos elevan ciertos requerimientos, operan aplicativos para que a través de ello, a través de los softwares, de los módulos, de las funciones, de la lógica de los software, los hardware procesen lo que deban procesar según el caso y se logre la solución que deba existir jurídicamente según el alcance jurídico, es decir, la naturaleza jurídica del todo de las tecnologías de la información y comunicación que existan en el caso. Eso es lo determinante jurídicamente a nivel del trasfondo tecnológico de lo legal tech con inteligencia artificial, pero a la vez, en la parte directa, los seres humanos deben usar, como comentaba, válidamente ello y propiamente en este caso los abogados como profesionales del derecho, es decir, profesionales del conocimiento y aplicación de lo jurídico. Eso es determinante para que así logren justicia en los asuntos jurídicos, los casos, es decir, las relaciones jurídicas preventivas y correctivas a su cargo. Justicia entendida como lo ajustaba a lo jurídico preventivamente para que así el caso totalmente exista con armonía jurídica y correctivamente para así lograr solucionar el conflicto.
es decir, lograr detectar la forma jurídica, la naturaleza jurídica del conflicto y dentro de ello la forma en la cual ha existido la culpa, es decir, la forma como se ha ocasionado, se ha causado, ha existido el conflicto y dentro de ello como consecuencia, aclarar la forma, se aclara, se detecta la forma en la cual se debe asumir la responsabilidad por ello, por la culpa y posteriormente se logra asumir, cuando todo existe con validez jurídica a nivel correctivo, se logra asumir, se asume la respectiva responsabilidad, la consecuencia de la culpa y así se termina el conflicto, porque las partes del conflicto y cualquier tercero que participe en su solución de los sectores público y privado actúan con diligencia, cumpliendo con el derecho a la medida de cada quien, según lo que le corresponda jurídicamente a cada quien. Entonces, los abogados se potencian para lograr justicia preventiva y correctivamente con Legal Tech cuando existe con validez jurídica, cuando el Legal Tech, cuando todo el Legal Tech involucrado existe con validez jurídica. Todo el Legal Tech existe con validez jurídica cuando, reitero, es creada con armonía jurídica y se usa con armonía jurídica. En eso consiste precisamente la optimización, el empoderamiento del abogado con el todo del Legal Tech que emplee para su trabajo jurídico profesional, para el manejo de sus asuntos jurídicos, de los asuntos jurídicos a su cargo. Entonces, esto solo se logra cuando todo está armonizado. Entonces, el abogado debe tener la capacidad jurídica para descifrar, calificar, clasificar jurídicamente la forma en la cual el trasfondo, ¿cierto?, de cada elemento de telecomunicación, de software, de hardware, es válido y a la vez cuando la actuación humana como usuarios, como abogados usuarios, es válida. Y el trasfondo, por ejemplo, en telecomunicaciones se da cuando se clasifica, califica, decodifica, descifra, detecta jurídicamente la naturaleza jurídica, es decir, el deber ser jurídico, cómo debe existir jurídicamente cada servicio de telecomunicaciones, cuándo deben ser servicios, cuándo se trata jurídicamente de servicios públicos de telecomunicaciones y cuándo se trata de servicios de naturaleza jurídica mercantil de telecomunicaciones y lograr que cada uno exista con la conformidad jurídica con la que debe existir según el caso, según cómo existe el caso. Lo mismo frente a los software y los hardware, ¿sí? Porque lo legal tech no solo es previsto, no solo es provisto por el sector privado, es provisto por el sector público y por el sector privado o en algunos casos de forma híbrida. Entonces, para responder esta pregunta, si se trata de privatizar la justicia con Legal Tech, no. ¿Por qué? Porque la justicia es lo ajustado a lo jurídico. El abogado lo logra de una forma más óptima cuando usa Legal Tech válida, o sea, cuando usa productos y propiamente cuando usa el todo de Legal Tech que ha sido creado de una forma válida y cuando como tal utiliza ello válidamente a la vez, diligentemente. Entonces, esa es la justicia lograda óptimamente por el abogado o equipo de abogados. Ahora, la justicia privada entendida como la forma de aclarar, de establecer bajo las autorregulaciones privadas, bajo pactos privados, la manera de resolver conflictos, pues se puede entender como justicia privada, pero como tal debe ser justicia, algo armónico con lo jurídico. Y entonces, claro, no se acude en esos casos a la justicia ordinaria directamente, sino que se busca que todo se resuelva directamente entre las partes mediante la transacción, o sea, la compensación, alguna forma de compensar lo sucedido, y así terminar el conflicto, o mediante otras formas alternativas a la justicia ordinaria, o sea, la justicia de la función pública de justicia del sector público, es decir, del Poder Público Judicial, como por ejemplo la mediación, la conciliación, el arbitraje, las juntas de solución de conflictos, etcétera. Pero esto no es justicia privada, es justicia para que sea algo válido, solo que lograda en el sector privado. Y la regla general es que todo se maneje por el sector público, porque existe, reitero, la función pública ordinaria judicial, es decir, el Poder Público Judicial, y por eso es o sea, es la forma en la cual existe la jurisdicción, es decir, la capacidad jurídica de solucionar controversias de manera definitiva, o sea, la capacidad de dictar quién es responsable y quién no cuando todo existe válidamente y cuando se cumple con la decisión se termina el conflicto, cuando es la forma procedente de resolver el conflicto. Y ahí, por eso es que el juez es quien resuelve el conflicto o propiamente quien decide cómo se debe resolver el conflicto y si se cumple con ello se resuelve el conflicto como tal. Entonces, lo legal tech sirve para la función judicial pública o para formas de justicia privadas y en general para optimizar la gestión del abogado para lograr justicia, es decir, detectar los problemas jurídicos y la solución jurídica del caso, es decir, para viabilizar jurídicamente el caso con alta potencia. Pero todo se da cuando es capaz primero de resolver el trasfondo jurídico y asegurarse que todo existe con armonía jurídica en cuanto a lo vinculado con el producto como tal de Legal Tech y cuando, por su parte, usa el producto válidamente. Y ese uso incluye el que sea proactivo para detectar cuando existen
alucinaciones, es decir, resultados imprecisos, y con su criterio, con su juicio jurídico profesional, ajuste ello, porque el abogado o equipo de abogados, y propiamente cada abogado miembro del equipo de abogados, cuando se trata de un equipo de abogados, es quien debe tener la capacidad jurídica profesional, teórica y práctica para manejar y propiamente asumir, viabilizar jurídicamente el caso, lograr la solución jurídica, que exista justicia, ¿cierto? Entonces, esto es determinante y por eso es que el abogado que usa Legal Tech es irreemplazable cuando es diligente, cuando la usa diligentemente y por ende cuando usa una Legal Tech válida, armónica, con armonía jurídica, existente con armonía jurídica. Y por eso el abogado debe ser diligente primero en seleccionar válidamente Legal Tech para asegurarse que solo se trate de Legal Tech válida con armonía jurídica, y dentro de ello por eso debe evaluar válidamente la Legal Tech para elegir la válida, y a la vez debe adoptar ello válidamente a su ambiente de trabajo, y finalmente debe usarla diligentemente, válidamente, con armonía jurídica según el caso, según lo procedente, es decir, la libertad y dentro de ello el límite jurídicamente en el caso, según lo permitido y lo prohibido jurídicamente. Entonces, así se potencia. Ahora, es válido que la gestión de un asunto jurídico esté manejada en el trasfondo de lo legal tech, es decir, en relación con todo el legal tech que exista por parte de terceros, es decir, personas distintas al abogado y a los miembros de la relación jurídica a cargo del abogado, del sector privado, por parte de terceros del sector privado. Por ejemplo, es válido que los documentos estén almacenados en servidores de empresas mercantiles. Depende del caso. Pues precisamente en eso consiste tener claro el derecho, lo procedente jurídicamente. Entonces, como regla general, son servicios públicos, o sea, deben ser provistas por el Estado, y por excepción pueden existir precisamente productos comerciales mercantiles de telecomunicaciones, y son válidos si el todo de los bienes y servicios que involucren son válidos. O sea, cuando hay una justa causa, un fundamento jurídico, por ende, válido. Fundamento jurídico, cuando está fundamentado jurídicamente, el que esa actividad se pueda prestar por parte del sector privado y propiamente por parte del sector empresarial mercantil dentro del sector privado, como parte del sector privado. Entonces, el abogado tiene que tener esa capacidad jurídica para descifrar y atender válidamente y diligentemente el trasfondo jurídico